presunto abuso sexual en perjuicio de dos niñas, entre ellas su propia hermana. Indignación en Panamá. Se trata de una pareja que fue condenada por abusar de una menor de edad. En Chiriquí, las autoridades buscan hacerle frente al delito sexual comercial infantil, en la que se intercambiaban material pornográfico. Incluso se mostraban videos y fotos de menores de edad. ¿Cuántos son? ¿Cuál es la cifra de menores abusados sexualmente? ¿Quién les está haciendo daño? Estamos hablando de un fenómeno grave en Panamá, no es un fenómeno que hay que minimizar o decir, bueno, esto con el tiempo se arregla solo, no, empeora solo. Si nadie interviene en esto, esto tiende a empeorar. Estamos viviendo en este mundo, viviendo un mundo demasiado acelerado y está pasando demasiadas cosas, pues los niños también hay que cuidarlos. He tenido que tener en mi vida pacientes y personas que han sido abusados por pedófilos, que han sido personas que tienen un renombre en la sociedad, que tú los ves y nadie se atrevería a decir que él es capaz, o ella, porque también hay pedofilia en mujeres, son capaces de hacer esas cosas a los niños. Y sin embargo, son la persona que más tú le puedes llamar el bueno, el sano, y es el pedófilo. Ellos piensan que la conducta que realizaron es punible, por supuesto que van a pagar, pero piensan que van a pagar 1 o 2 o 3 años de cárcel. Y cuando usted les pregunta que si saben cuánto es la pena por ese delito, quedan sorprendidos. No le podría dar una cifra exacta, pero en los 4 años que tuve particularmente de delitos sexuales y que todavía en algunos casos que he visto en casación, son muchas. Y si revisamos las estadísticas, pues es alarmante. Son los casos más difíciles y le debo confesar que cuando tuve la oportunidad de trabajar en esa fiscalía, sí me dio un poco de dificultad los primeros días de ver de forma directa, a pesar de que ya tenía varios años en la institución, cómo afectaba o cómo se daban estos hechos ilícitos. Son muy distintos a los delitos comunes que estábamos acostumbrados a ver. Nuestra investigación inicia aquí, en el Ministerio Público. Las cifras oficiales de denuncias contra la libertad e integridad sexual nos daría un panorama de la cantidad posible de menores abusados. En los últimos años diríamos que las cifras de los adolescentes, porque si hace un análisis de 2017, 2018, 2019, a lo que vamos a la época, la mayor ocurrencia delictiva se da en cifras de 10 años a 14 años y de 15 a 17. La mayor cantidad de casos de 15 a 17. Y si verifica en ese rango cuáles son los delitos recurrentes, el delito con mayor incidencia es el de acceso carnal con personas menores de edad. En los casos de 5 a 9, que es el otro rango. ¿Por qué se da allí? Porque el adulto familiar, profesor, maestro, amigo de la familia, abusa de ese niño, aprovecha que tiene cercanía y no abusa sexualmente, no tiene una relación sexual propiamente tal, porque eso deja huellas. Las estadísticas oficiales del Ministerio Público durante el año 2017 y 2018 registran más de 6.000 denuncias anuales en delitos contra la libertad e integridad sexual, tan solo a menores de edad. Pero en este 2019 ya registramos más de 5.067 denuncias. ¿Cuál es el proceso al momento que llega una denuncia del delito sexual a menores de edad aquí en el Ministerio Público? La persona que tenga conocimiento de un hecho donde se haya abusado de un menor de edad debe acudir a las autoridades pertinentes del Ministerio Público. Tenemos 13 subregionales en cada una de las regiones en donde hay un fiscal encargado, va a atenderlo 24/7, o sea, no tiene que ser la atención primaria que se da en esos casos, no tiene que ser un horario específico, puede acudir en cuanto tenga conocimiento y se le va a tomar la declaración. Cifras del 2017, 6.621 casos y las de este año, 4.831. Estas estadísticas en el Ministerio Público, ¿cómo las están manejando? No es la cifra total, porque esa es una cifra oficial de las personas que denuncian. Hay muchos casos que no se denuncian y esas son la cifra negra de todos los delitos, que no solo existe en el caso de los delitos sexuales. Sin embargo, yo considero que en los últimos años las personas se atreven un poco más
a denunciar a lo que podía ocurrir hace un par de años atrás. Si es un familiar, una persona que lo conoce, pone en conocimiento de las autoridades de un hecho en donde la víctima es un menor de edad, hay que llamar a los padres porque son los acudientes. Hay que declarar una entrevista específicamente y él dirá, y también conversar con ese menor de edad. En este momento, sobre todo para los niños más chicos, se cuenta con las cámaras Gesell. La cámara Gesell pues tiene un par de años en la institución y es administrada por psicólogos de la OPAVIT, que es la Unidad de Atención a Víctimas, en donde esa información que va a dar se graba y puede ser proyectada en juicio. El aumento en las estadísticas y la flexibilidad de la ley encendió las alarmas de los especialistas. En los últimos meses han realizado mesas de trabajo, principalmente preocupados por los acuerdos de pena, y han iniciado una campaña. Nos estamos reuniendo porque nosotros creemos que no debe haber más acuerdos de pena en estos casos. Pedofilia, pedastería y violación carnal. Todos son delitos sexuales. Y nosotros creemos que el Estado, como que es el que norma la seguridad, no solamente pública, sino la seguridad física, emocional, dentro de las instituciones en donde están insertando los ciudadanos, deberían entonces tener mecanismos, ya sea incremento de penas, que en algunos estudiosos dicen que no ha parado el delito, pero sino que utilizar otros mecanismos. En este caso nosotros proponemos la castración química con psicoterapia. Entonces este grupo de trabajo, si nosotros hacemos esa presentación en una ley, nosotros tenemos que modificar varias cosas. ¿Qué es esto de un acuerdo de pena? Negociación entre la fiscalía y el victimario o el sujeto activo del delito. Y un acuerdo de pena trae como consecuencia beneficio para ambas partes. Beneficio para el Estado, porque el Estado se ahorra de tener que procesar durante 6 meses y tener que gastar unos 4 o 5 meses adicionales a los 6 meses de investigación para llevar a esta persona a juicio y tener que gastar 15 o 20 días en un juicio oral. Si yo acepto que violé a un niño, ¿puedo recibir algún beneficio en mi condena? No hay beneficios. Yo creo que el único beneficio que le queda a toda persona acusada por estos delitos es el beneficio que establece el acuerdo de pena, porque es ley de la República y hay que cumplirla. Pero es un beneficio. Sí, pero es un beneficio general, ¿no? Yo creo que no se puede tampoco discriminar, ¿no?, a ciertos tipos de delitos porque de una u otra forma la víctima sigue estando representada y de una u otra manera el victimario va a quedar en prisión. En ocasiones los fiscales y el Ministerio Público han recibido algún tipo de crítica. Muchas víctimas o aquel que pone la denuncia siente una desconfianza en el sistema. ¿Qué pueden decir en su defensa? Se trabaja con bastante garra con lo que se tiene, ¿no? Creo que todos en la institución estamos bastante comprometidos, sobre todo con delitos tan graves y con la cantidad de casos, que es la dificultad. La Administración de Justicia va a entrar a reprimir ante un hecho que ya se dio, ya no podemos echar hacia atrás. El Ministerio Público ha tratado de dar toda la docencia justamente para evitar o para contribuir, diría yo, que esas situaciones no se den, pero es un trabajo social muy fuerte el que hay que hacer. Si el delincuente confeso es pediatra, es ministro de una iglesia, es sacerdote o es un educador, tiene una condición diferente la pena. Diferencia de que el mensaje es que los educadores están para proteger y para instruir y orientar, no para causar daño a sus alumnos. Igual ocurre con los ministros religiosos, curas o pastores, ¿sí? El agravante es el tener a la víctima en ese estado de confianza, porque le permite llegarle con más facilidad, ¿sí? Si lo hace una persona que no conoce a la víctima, la pena es menos. Y si el perpetrador conoce a la víctima y tiene este acercamiento, la pena es mucho más alta.
Durante el 2018, la voz de una sociedad que exigía medidas más severas contra la pedofilia y violadores recibió la atención de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo. La ley reformó el Código Procesal Penal, aumentó a 18 años de prisión a aquellas personas que cometan este delito. También se estableció la prohibición de trabajo comunitario o reemplazo de pena. Sea 4, 5, 10, los años que sean, bueno, los subrogados son hasta 5, ¿no? 3, 4, 5 años de prisión, no se le puede reemplazar la pena. Esa persona debe pagar en prisión por lo que ha cometido. Sobre la castración química, sinceramente, habría que verificar los tratados internacionales que Panamá tiene acceso por el tema de derechos humanos. Ahora el debate se centra en las propuestas. Surge la castración química, pero ¿cómo se efectuaría? ¿Y qué hay de aquellos que les están haciendo daño a nuestros niños, los denominados pedófilos? En nuestra siguiente entrega hablamos con los especialistas. Nos dicen cuál es el perfil de un pedófilo y sobre todo esas alternativas que podrían frenar el abuso contra los menores. Delia Muñoz, Telemetro Report.